Hola hijos de perra. Soy Locuendo Fiel, trayéndoles un nuevo video Locuendo, pues ni modos que sea un video porno XD. Bueno, hoy voy a hacer un análisis de una leyenda urbana llamada Polybius. Tal vez ya la han oído, pero bueno, se las voy a contar. Aclaro que yo creo que esta historia es real, ya que no es un creepypasta, que si lo fuera así fuera esto que es lo que es un creepypasta. Las creepypastas son pequeñas historias hechas para poner nervioso o causar miedo en aquellos que las lean. Y Polybius es una leyenda urbana. Bueno, empecemos. Según la leyenda urbana, un juego nunca antes visto había aparecido en varios suburbios de Portland, en partes de Oklahoma y según afirman muchos, también en el norte de California, Estados Unidos, conocido como Polybius. El juego supuestamente fue fabricado por una empresa llamada Sinneslustchen, en alemán pérdida de los sentidos, y programado por Ed Rothberg. Se especuló que la compañía Sinneslustchen formaba parte de una organización secreta del gobierno o que se trataba de un nombre en clave de Atari. En el juego, el jugador manejaba una nave que disparaba a una serie de enemigos mientras las fases se desarrollaban con una temática tipo puzzle. Asimismo, todos los testigos coincidían en que una particularidad del juego era que la nave no se movía con el mando, sino que la pantalla rotaba alrededor de la nave. El juego constituía una revolución por aquella época, y su aspecto gráfico, de colores vivos y abundantes efectos lumínicos, constituyó una fuerte llamada de atención para todos los fanáticos de lo pixelado. Al poco tiempo, el juego se hizo muy popular, hasta llegar al punto de la adicción en algunos jugadores. Siempre se formaban largas colas para poder jugar. Los relatos de las personas que tuvieron la oportunidad hablaban de combinaciones de luces y gráficos estroboscópicos, que contenían mensajes subliminales. El juego provocaba a los jugadores graves efectos en el cerebro, como mareos, convulsiones, vómitos, pérdidas de memoria, alucinaciones auditivas y ópticas, ataques epilépticos y terrores nocturnos. También aseguraban ver caras fantasmales por el rabillo del ojo recorriendo la pantalla del juego a una velocidad casi imperceptible, así como mensajes que instaban al suicidio o al asesinato, tales como Kill yourself, mátate, no imagination, sin imaginación, no doubt, no pienses, confórmate, honor, apathy, honra la apatía, don't question authority, no cuestiones a la autoridad, o surrender, ríndete, entre otros. Muchos afirman haber oído voces y lamentos entremezclados con el fortísimo y confuso sonido del videojuego. Curiosamente, la máquina al principio provocaba una gran adicción, para después generar un odio visceral al mismo. Los jugadores olvidaban en qué consistía el juego de forma escalonada, por lo que hoy en día es casi imposible encontrar un testimonio de alguien que haya conseguido jugar y lo recuerde a la perfección. Cuando se cerraban los salones de juegos, algunos testigos afirmaban ver a dos hombres con trajes negros, hombres de negro, que entraban a hablar con el dueño de los salones y tomaban notas en virtud de los efectos que el dependiente les relataba. Esto acrecentó la sospecha de que la máquina pertenecía al gobierno estadounidense. Un par de testigos aseguraron que estos señores se habían olvidado de salir del menú de opciones y que cuando miraron a la pantalla contemplaron atónitos como habían en los mismos parámetros tales como pesadillas, terrores nocturnos, amnesia o alucinaciones auditivas y mensajes subliminales. Finalmente, la prensa local de Portland se hizo eco del fallecimiento de un jugador que sufrió un ataque epiléptico mientras jugaba. Al día siguiente, empleados de la compañía, vestidos como siempre de negro, acudieron a todas las salas en donde se había instalado el juego y desmantelaron todas las unidades, haciéndolo desaparecer para siempre. Bueno, ahora la explicación. Se desconoce el origen de la leyenda, aunque probablemente se trate de un bulo que surgió en Usenet. Algunos bloggers sostienen que la historia surgió cuando se lanzó Tempest, juego arcade similar al descrito por la leyenda. Al parecer, la primera versión de este juego tuvo problemas, algunos niños sufrieron epilepsia, y se tuvo que retirar. Varias personas han afirmado tener un ROM del juego, pero ninguno de ellos lo ha hecho disponible para el escrutinio público. Esta falta de pruebas contundentes es una situación típica en los bulos y las teorías de conspiración. Además, todavía circula información contradictoria sobre el estilo o el género del juego. Algunas fuentes afirman que es un juego donde hay que avanzar por laberintos, tipo puzzle, mientras que otros lo describen como una nave que combate en el espacio. La leyenda sobre Polybius ha aparecido en la edición de septiembre de 2003 de la revista Ganetro, como parte de un reportaje sobre las leyendas urbanas de los videojuegos titulado Secretos y Mentiras.
1. Asimismo, la famosa página sobre leyendas urbanas Snopes.com también desmiente el mito. El 20 de marzo de 2006, un hombre que se hacía llamar Steven Roach creó un tema en la página web coinop.org contando su relación con el Polybius y con su intención de dejar el tema en paz. Afirmaba haber estado trabajando para una empresa de Sudamérica que quería sacar un juego con un nuevo enfoque con respecto a los gráficos, probablemente gráficos vectoriales. Bueno, esto es todo. Suscríbanse y comenten el vídeo. Adiós. Hola a todos, este vídeo es solo permitido a todo público. Bueno, empecemos. La historia se trata de Polybius. Bueno, la historia empieza así. La historia de este juego comienza en 1981, lugar por la Newa. Este juego producía efectos devastadores a los jugadores tales como locura, estrés, y horribles pesadillas, al parecer por este experimento supuestamente llevado a cabo por el, cómo no, gobierno de los Estados Unidos en plena Guerra Fría. Poco tiempo después de su lanzamiento, el juego desapareció sin dejar rastro. El juego consistía en una combinación de luces y gráficos vectoriales estroboscópicos, con mensajes subliminales incluidos. En este sentido era similar a la recreativa Tempest, lanzada por Atari un año antes. En el juego manejábamos una nave, aunque no era la nave lo que se movía, sino la pantalla, que podíamos girar con el único mando disponible. Esto, unido a los vistosos gráficos vectoriales y un sonido sintetizado muy superior al de otros arcades de la época, convertía a la recreativa en todo un logro técnico tremendamente adictivo, según aquellos que la probaron. No obstante, sus efectos eran demoledores en el subconsciente humano: brotes epilépticos, mareos, pérdidas de memoria, náuseas, alucinaciones, e incluso terribles pesadillas. Hay quien habla incluso intentos de suicidio propiciados por los supuestos mensajes subliminales del juego, e incluso algunos aseguraban ver caras demoníacas al mirar indirectamente la pantalla de juego que desaparecían al fijar la mirada, oían voces ininteligibles, gritos aterradores, quejidos de dolor o pánico y hasta voces femeninas diciendo entre sollozos frases como ¿por qué me haces daño? También aseguraban ver caras fantasmales por el rabillo del ojo recorriendo la pantalla del juego a una velocidad casi imperceptible, así como mensajes que instaban al suicidio o al asesinato, tales como kill yourself, mátate, no imagination sin imaginación, no thought no pienses, conformate, honor a pati sin honor, do not question authority, no cuestiones a la autoridad o surrender, sométete, entre otros. Muchos afirman haber oído voces y lamentos entremezclados con el fortísimo y confuso sonido del videojuego. La máquina era enormemente adictiva al principio, pero al poco tiempo despertaba en el jugador un odio irracional hacia la misma. Cuanto más se jugaba, más se generaba en el jugador un odio atroz hacia la máquina y al mismo tiempo, la capacidad de recordar en qué consistía o cómo era el juego disminuía, hasta el punto de que el jugador prácticamente no llegaba a recordar nada del mismo. Bueno, acá un vídeo subido por Miguel Polybius. Hola a todos, este vídeo es solo permitido a todo público. Bueno, empecemos. La historia se trata de Polybius. Bueno, la historia empieza así. La historia de este juego comienza en 1981, lugar por la Newa. Este juego producía efectos devastadores a los jugadores tales como locura, estrés, y horribles pesadillas, al parecer por este experimento supuestamente llevado a cabo por el, cómo no, gobierno de los Estados Unidos en plena Guerra Fría. Poco tiempo después de su lanzamiento, el juego desapareció sin dejar rastro. El juego consistía en una combinación de luces y gráficos vectoriales estroboscópicos, con mensajes subliminales incluidos. En este sentido era similar a la recreativa Tempest, lanzada por Atari un año antes. En el juego manejábamos una nave, aunque no era la nave lo que se movía, sino la pantalla, que podíamos girar con el único mando disponible. Esto, unido a los vistosos gráficos vectoriales y un sonido sintetizado muy superior al de otros arcades de la época, convertía a la recreativa en todo un logro técnico tremendamente adictivo, según aquellos que la probaron. No obstante, sus efectos eran demoledores en el subconsciente humano: brotes epilépticos, mareos, pérdidas de memoria, náuseas, alucinaciones, e incluso terribles pesadillas.
Hay quien habla incluso intentos de suicidio propiciados por los supuestos mensajes subliminales del juego, e incluso algunos aseguraban ver caras demoníacas al mirar indirectamente la pantalla de juego que desaparecían al fijar la mirada, oían voces ininteligibles, gritos aterradores, quejidos de dolor o pánico y hasta voces femeninas diciendo entre sollozos frases como ¿por qué me haces daño? También aseguraban ver caras fantasmales por el rabillo del ojo recorriendo la pantalla del juego a una velocidad casi imperceptible, así como mensajes que instaban al suicidio o al asesinato, tales como Kill yourself, mátate, no imagination sin imaginación, no thought, no pienses, confórmate, honor a Patty sin honor, do not question authority, no cuestiones a la autoridad o surrender, sométete, entre otros. Muchos afirman haber oído voces y lamentos entremezclados con el fortísimo y confuso sonido del videojuego. La máquina era enormemente adictiva al principio, pero al poco tiempo despertaba en el jugador un odio irracional hacia la misma. Cuanto más se jugaba, más se generaba en el jugador un odio atroz hacia la máquina y al mismo tiempo, la capacidad de recordar en qué consistía o cómo era el juego disminuía, hasta el punto de que el jugador prácticamente no llegaba a recordar nada del mismo. Bueno, acá un vídeo subido por Polybius.